Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy porque, créanme, el tema que les traigo es explosivo. Vamos a sumergirnos en el corazón del drama turco, en un laberinto de secretos y rumores que han sacudido a la farándula. Hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque la información es impactante. Para aquellos que aún no estén familiarizados con estas luminarias, aunque quién podría no conocerlas, Burak Özçivit es sin duda uno de los actores más guapos y exitosos de Turquía, un ícono de la pantalla conocido por sus papeles protagónicos en series que han conquistado corazones en todo el mundo, como Kara Sevda y Kuruluş, Osman. Su carisma y talento lo han convertido en un referente del entretenimiento turco. Y por supuesto está la talentosísima Neslihan Atagül, una actriz que nos robó el aliento a todos en Kara Sevda, donde brilló con luz propia, y que continuó demostrando su versatilidad y talento en producciones como Sefirin Kazeta. Su belleza y habilidades interpretativas la han consagrado como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Son dos figuras que individualmente y en conjunto han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Pero ojo, no nos vamos a enfocar en sus logros profesionales, en sus exitosas carreras y los personajes que los han catapultado a la fama. Hoy vamos a indagar en lo que ocurre detrás de las cámaras, en esos detalles que a menudo se mantienen celosamente guardados. Vamos a adentrarnos en el terreno de los rumores, las especulaciones y las teorías que han circulado durante años. Y créanme, la historia que vamos a desentramar hoy es digna de una telenovela de alto calibre, con todos los ingredientes esenciales. Infidelidades, secretos ocultos, tensiones palpables y, por supuesto, una buena dosis de drama que mantendrá a todos pegados a la pantalla. ¿Están listos para sumergirnos en este intrincado laberinto de revelaciones? Porque yo estoy ansioso por empezar. Pero antes de sumergirnos de lleno en este escándalo, quiero pedirles un favor: si son nuevos en mi canal, suscríbanse ahora mismo. No se pierdan la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo información exclusiva, las últimas noticias del mundo del espectáculo y sobre todo mucho salseo. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y acompáñenme en esta apasionante aventura. Empecemos por Burak Özçivit. Sabemos que en la actualidad está felizmente casado con la también actriz Fariye Evcen, una de las mujeres más hermosas de Turquía, y juntos han formado una hermosa familia con 2 hijos. A simple vista parece un cuento de hadas, una relación perfecta que inspira a muchos. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de perfección? Pues bien, los rumores sobre una supuesta infidelidad de Burak con Neslihan Atagül han circulado con fuerza durante años. Y aunque nunca se ha confirmado nada de manera oficial, las pistas y los indicios que han surgido a lo largo del tiempo son, como mínimo, sugerentes. Todo comenzó, o al menos los rumores tomaron fuerza y se propagaron como la pólvora, durante el rodaje de la aclamada serie Kara Sevda. La química entre Burak y Neslihan en la pantalla era innegable. La conexión entre sus personajes, Kemal y Nihan, trascendía el guión. La pasión y la intensidad de sus escenas, llenas de miradas cómplices y gestos que denotaban una fuerte atracción, cautivaron a la audiencia y generaron un gran revuelo. Era evidente que existía una complicidad y una conexión mucho más allá de la mera interpretación. No era simplemente actuación, se veía algo más, una conexión emocional que traspasaba la pantalla. Y los fans, siempre atentos a los detalles, no tardaron en darse cuenta. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías de todo tipo sobre una posible relación secreta. Los foros de discusión y las plataformas online hervían de debates y análisis minuciosos de cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada por la pareja protagonista. Por supuesto, tanto Burak como Neslihan negaron cualquier romance y en el caso de Burak, hay que recordar que en ese momento ya mantenía una relación con Fariye. La imagen pública, la imagen que proyectaban debía ser impecable. El matrimonio o el noviazgo o la fidelidad eran valores importantes a mantener. Pero, ¿quién puede negar el poder y la fuerza de la atracción, de la pasión que surge entre dos personas? Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso las cenizas parecían estar no solo humeando, sino ardiendo con fuerza. El magnetismo entre los actores era evidente e innegable. Diversas fuentes, obviamente no confirmadas, comenzaron a susurrar rumores de todo tipo.
Según estas fuentes, durante las grabaciones de Karasevda, Burak y Neslihan pasaban mucho tiempo juntos fuera del set. Se les veía compartiendo cenas románticas, saliendo de fiesta con amigos, disfrutando de la compañía mutua en diferentes eventos sociales. Incluso se hablaba de encuentros secretos en lugares discretos, apartados de la mirada pública. Los paparazzi, siempre al acecho buscando el scoop, la primicia, intentaron capturar alguna prueba gráfica, alguna imagen que confirmara las sospechas. Pero, nada concreto. Siempre se mantuvieron a la defensiva, cautelosos, evitando ser descubiertos. La prensa turca, siempre atenta a cualquier escándalo que pudiera aumentar el interés del público, alimentó estos rumores y los convirtió en un tema recurrente en sus publicaciones. Se publicaron artículos y notas, muchas veces con un tono sensacionalista, en los que se hablaba de la supuesta tensión existente entre Fariye Evcen y Neslihan Atagul. Se mencionaban celos, discusiones y problemas de pareja que, supuestamente, estaba experimentando Burak. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por ninguna de las partes involucradas. Burak, Neslihan y Fariye mantuvieron un silencio sepulcral, evitando hacer cualquier declaración que pudiera alimentar aún más la controversia. Pero, ¿qué hay de Neslihan? ¿Cómo reaccionó la actriz ante estos crecientes rumores y especulaciones? Pues bien, Neslihan Atagul siempre se ha caracterizado por ser una persona muy reservada y celosa de su vida privada. En ese momento, como todos saben, estaba saliendo con Kadir Doğulu, su actual esposo. Y al igual que Burak, Neslihan negó categóricamente cualquier relación amorosa con su compañero de reparto, insistiendo en que su relación con Burak era puramente profesional. Sin embargo, las señales y los indicios que alimentaban los rumores continuaban apareciendo. Los fans, siempre observadores y atentos a los detalles, notaban ciertas actitudes, ciertas miradas, ciertos gestos que para ellos sugerían algo más allá de una simple amistad profesional. Las fotos que se filtraban en las redes sociales, aunque aparentemente inocentes y casuales, eran analizadas al detalle, buscando cualquier pista que confirmara las sospechas, cualquier indicio de romance. Las fans se convirtieron en detectives aficionados, buscando la verdad a través de minuciosos análisis de las imágenes. Y por supuesto, el hecho de que la química entre Burak y Neslihan fuera tan palpable y evidente en la pantalla, no hacía más que alimentar las especulaciones y el interés del público. Era evidente que la conexión entre ellos era muy fuerte, algo que iba más allá de lo puramente profesional. Un detalle importante que hay que tener en cuenta es que tanto Burak como Neslihan son profesionales sumamente talentosos y con una gran conciencia de la importancia de mantener una buena imagen pública. Ambos saben que cualquier escándalo, cualquier controversia, podría dañar seriamente sus carreras, la percepción del público sobre ellos y los proyectos en los que estuvieran involucrados. Por eso es comprensible que hayan negado cualquier tipo de relación amorosa, independientemente de lo que realmente estuviera pasando entre ellos. Debían proteger su imagen, su reputación y sus carreras. ¿Y qué pasó después de que Karasevda llegara a su fin? Pues bien, los rumores no desaparecieron por completo, pero sí disminuyeron su intensidad y frecuencia. Ambos actores siguieron con sus vidas, continuaron con sus proyectos profesionales y mantuvieron sus respectivas relaciones sentimentales. Burak se casó con Fariye y formó una familia, consolidando su relación y su imagen pública como un hombre de familia. Neslihan, por su parte, siguió con Kadir Doğulu, fortaleciendo su noviazgo, hasta que finalmente se casaron, afianzando su vínculo y demostrando al mundo la solidez de su relación. Pero las sospechas, aunque soterradas, siempre permanecieron latentes en el imaginario colectivo. Recientemente, con el estreno de la serie Sefirin KZ, donde Neslihan compartió protagonismo con el actor Engin Akyurek, los rumores volvieron a resurgir, avivados por la inevitable comparación. En esta ocasión, la química y la conexión entre Neslihan y Engin también fueron muy comentadas. Sus interpretaciones conjuntas generaron un gran impacto en el público, que se sintió fascinado por la magia que emanaba de la pareja. Se especuló sobre una posible rivalidad entre Kadir Doğulu y Engin Akyurek, y algunos medios incluso hablaron de una supuesta crisis en la relación de Neslihan y Kadir, alimentando aún más el interés del público. Pero, una vez más, nada de esto se confirmó oficialmente. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este torbellino de rumores y especulaciones? ¿Hubo realmente una relación secreta entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul? La verdad, es difícil saberlo con certeza absoluta. Los hechos, los testimonios y las pruebas son escasos y, en su mayoría, indirectos.
Lo que sí es cierto es que la tensión entre ellos, la química y la complicidad que transmitían, eran innegables. La conexión que se veía en pantalla trascendía la mera interpretación y sugería una conexión emocional mucho más profunda. Y por supuesto, la enorme presión mediática, los constantes rumores y la necesidad de mantener una imagen pública intachable, pudieron haber influido en sus decisiones y en la forma en que manejaron la situación. La fama, la popularidad y el éxito pueden ser una espada de doble filo, que obliga a tomar decisiones complicadas. Lo que sí está claro es que este supuesto triángulo amoroso, real o imaginario, ha sido uno de los temas más comentados y analizados en el mundo del espectáculo turco. La historia de Burak y Neslihan, de su supuesta relación y de las consecuencias que pudo haber tenido, ha capturado la imaginación del público y ha generado un gran debate entre los fans y los medios de comunicación. Y aunque no tengamos la verdad absoluta, lo importante es analizar la información disponible, sacar nuestras propias conclusiones y, sobre todo, disfrutar de todo el drama y del misterio que este tipo de historias nos ofrecen. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, y vaya que fue intenso. Hemos desentrañado los secretos, los rumores y las especulaciones que han rodeado a Burak Ozçivit y Neslihan Atagul durante años. Hemos hablado de pistas, de insinuaciones, de presunciones, y de la innegable tensión que existía entre ellos. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del espectáculo turco, en los secretos y las controversias que lo rodean. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que realmente hubo algo más allá de la amistad y lo profesional entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo fue producto de la imaginación de los fans y de la prensa, de la exageración y la especulación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Y por favor no se olviden de darle un buen like a este vídeo. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y contactos en las redes sociales, para que también se enteren de estos jugosos secretos y de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque siempre les traigo información exclusiva, mucho salseo y sobre todo, mucho entretenimiento de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.